Te doy gracias una vez más, Señor, por este hermoso privilegio que nos das, Señor, de estar una vez más en este programa, Comentarios a la Luz de la Palabra. Señor, dice tu palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, abre mi entendimiento, dame la gracia, dame la sabiduría, dame la sencillez, Señor, para poder enseñar tu palabra en esta hora. Háblanos, Señor, a través de ella. Desde ya, Señor, te pido que extiendas tu mano de misericordia sobre cada vida. Tú conoces su necesidad. Y, Señor, dice tu palabra que tú suples conforme a tus riquezas en gloria, ya sean necesidades materiales, necesidades morales o necesidades espirituales. Guíanos, Señor, y háblanos a través de ella en esta hora. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Ilumínanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, donde estábamos viendo precisamente hoy, nos va a tocar avanzar un poco ya a la tercera iglesia. Venimos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Empezamos con la iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia. Esta nos enseñó precisamente muchas cosas. Lo mismo la iglesia de Esmirna también nos enseñó muchas cosas, y ahora vamos a avanzar a lo que es la tercera iglesia, y es la iglesia de Pérgamo. Esperamos que Dios nos ilumine a través de su Espíritu Santo para que podamos entender cuál es el propósito de Dios al enseñarnos acerca de esta iglesia. Cada una de esas iglesias son etapas, son procesos, son, podríamos decir, tratos que Dios tiene. Vamos a avanzar y encontramos primero que Pérgamo significa fortaleza. La palabra Pérgamo también viene de la palabra pergamino. Y el pergamino, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia primitiva, precisamente no se encontraba en ese entonces la Biblia como la solemos encontrar hoy, que la encontramos en un libro, o que bueno, ahora la encontramos hasta digitalmente, pero en aquel entonces se usaban pergaminos, eran pergaminos donde estaba escrito, no habían libros, y entonces eran rollos. Entonces tiene que ver esto, el pergamino significa precisamente fortaleza, y es la iglesia, dice, descuidada. Y de introducción, en 2:12, precisamente dice el ángel, dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Voy a repetir. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando yo vi por primera vez Apocalipsis y estaba comenzando a leer, cuando de repente dice al principio que se oye una voz como estruendo, y dice que cuando el apóstol se voltea, dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, y comienza a describirlo, y dice que sus ojos eran como llama de fuego, y de su boca salía una espada de doble filo. Cuando yo leí esto, mejor lo cerré, y dije yo, bueno, no lo entiendo, no. Pero realmente el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, gráfico, que no puede ser literal muchas veces. Entonces, hoy, por ejemplo, vemos que dice que el que tiene la espada. ¿Qué significa la espada? Fíjate que
Dice precisamente en Hebreos capítulo 4, versículo número 12, dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve qué importante. Cuando yo veo que la espada, precisamente él se referencia y dice el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios precisamente es una espada aguda de dos filos que penetra precisamente no solamente en una oratoria, la predicación bajo la guianza del Espíritu Santo, dice que es cuando la palabra de Dios viene a tu vida, tú vas a oír esa palabra y esa palabra no se va a quedar solamente en tus oídos, sino que va a penetrar mucho más allá. Hay mensajes muy bonitos, hay personas que hablan muy bonito, pero cuando hablamos bajo la guianza del Espíritu Santo, la palabra de Dios se convierte, como dice en Efesios, dice que la espada, fíjate que la palabra dice que es la espada del Espíritu. Entonces nosotros sabemos que está hablando acerca de el Señor. Algo muy importante, dice, fíjate que yo sé, le dice ya entrando, dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Pero ve qué importante, esta iglesia de Pérgamo es una iglesia que dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. O sea, hay conflicto, hay dificultad. Ahora dice, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Oh, tremendo. Ahora, analizando por qué dice donde mora Satanás, resulta que la ciudad de Pérgamo era el centro más importante donde se adoraba al dios Esculapio. El dios Esculapio es el dios de la mitología griega y es el dios, entre comillas, que era el dios sanidad o de la medicina. Y curiosamente, como podemos observar ahí a Esculapio, lo vemos con una vara y la vara tiene una serpiente. Ve qué importante. Esa serpiente, hoy en día, curiosamente en todo el mundo, fíjate que es el símbolo de la medicina. Cuando tú ves la medicina en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, por alguna razón tomaron este símbolo como un símbolo de medicina. Y sin darse cuenta, lo que están haciendo es dando un culto a Esculapio. Mira qué importante. En las palabras de Dios, dice en el Evangelio de San Juan, que el Señor dice que llegó un día a un lugar que dice que se llama el estanque de Betesda. Hoy, el estanque de Betesda. Dice que en este estanque de Betesda, dice que habían ahí cojos, paralíticos, enfermos, había una gran cantidad de enfermos. Y dice que ahí había un hombre que desde hace 38 años estaba allí y no había sanado. El Señor entra a aquel lugar
entra hasta donde estaba esta persona de 38 años y le pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces él, en lugar de decir, sí, Señor, yo quiero ser sano, no reconoció a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos, dice precisamente la Biblia latinoamericana, en la Biblia latinoamericana hay una llamada de atención, un comentario, y dice en la Biblia latinoamericana, tú puedes buscar y dice, en ese lugar, en el estanque de Betesda, se daba culto a Esculapio. Solamente la Biblia latinoamericana tiene precisamente este comentario. Entonces, ahora vemos por qué le dice el Señor que Él mora en donde está el trono. Precisamente esa era la ciudad en donde se hacía el culto a Esculapio, dios de la medicina, y que posteriormente, entonces, de alguna u otra manera, el Señor recrima a esta iglesia. Después vemos, ya con esto dice, pero, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. No solamente la iglesia de Pérgamo tenía el culto a Esculapio ahí mismo, era la ciudad donde todo mundo llegaba porque tenían el templo más grande de Esculapio. Y entonces resulta que ahora, también adicionalmente al culto a este dios de la medicina, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo contrario de la iglesia de Esmirna, que no le reprochan nada, a esta iglesia y a casi la mayoría de las 7 iglesias siempre le reprochan algo. A la iglesia de Éfeso le reprocharon, por ejemplo, su falta de amor. La iglesia de Éfeso es la iglesia de los ministros. Y a esta iglesia de los ministros que trabajaba arduamente, que hacía muchas cosas, sin embargo, le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufriente, esta iglesia no le recriminan nada. Curiosamente, Esmirna significa mirra, mirra significa sufrimiento. Es más, yo te invito para que también en nuestra página de Facebook puedas ir y puedas ver todas las enseñanzas que hemos dado de cada una de las iglesias para que puedas tener un panorama más grande. Pero a esta iglesia, igual que la iglesia de Éfeso, le recriminan, allá le recriminaron una cosa, a esta le van a recriminar, dice, pero tengo unas en plural, unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Qué importante. Si tú no lo sabías, Balaam resulta que era un profeta, pero era un profeta que profetizaba por dinero. Era un profeta que no le importaba quién lo llamara. Si había dinero de por medio, entonces él iba y profetizaba. Pero resulta que Balac estaba precisamente, era un rey antes de, en el camino que venía Israel para allá para tomar la tierra prometida. Y entonces Balac ve que aquel pueblo venía derrotando a todos sus enemigos. Entonces Balac tiene la gran idea de llamar a Balaam para que le profetice mal, para que hable mal. Lo llama específicamente y Balac le dice, quiero que me maldigas a ese pueblo que está viniendo. Mira qué importante. Balac sabía el poder de las palabras. Voy a repetirlo. Balac conocía el poder de las palabras y sabía que Balaam tenía fama
de lo que él decía se cumplía. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cuando hablamos, cómo decimos las cosas. A veces las cosas no las decimos precisamente con amor. A veces las decimos con odio, con rencor, con ira. Y muchas veces sin darnos cuenta, en lugar de bendecir, maldecimos. Y resulta que Balac llama a Balaam y le dice, quiero que maldigas a este pueblo que viene subiendo. Maldecir es una palabra compuesta que significa decir mal. Por eso, óyelo bien, padre de familia, es muy importante que nosotros tengamos palabras buenas de bendición. Bendición significa decir bien. ¿Qué es lo que quería Balac? Que Balaam dijera mal. Entonces le envía unos emisarios para que vayan a traerlo a su casa. Y resulta que antes de que los emisarios lleguen, el Señor le habla a Balaam y le dice que no vaya a ir. Que cuidado con lo que él dice. Entonces, resulta que él le dice al Señor, vas a ir, pero vas a tener cuidado. En el camino, el Señor, para afirmar más lo que él estaba haciendo, cuando Balaam iba en una burrita para ir a maldecir al pueblo, que era la intención de Balac, el Señor le pone un ángel en el camino. Y el ángel está con una espada queriendo matarlo. La burra se da cuenta y se hace a un lado. Y se hace para otro lado. Y entonces Balaam, enojado, le pega a la burra. La burra le habla. Y la burra le dice, ¿por qué me pegas? Y entonces le dice, ¿cómo que por qué te pego? Si me estás tocando contra la pared. Y él dice, ¿no te has dado cuenta que enfrente de ti hay un ángel que te quiere matar? Entonces él entiende que es Dios el que lo tiene. Llega con Balaam y hace exactamente, le dice, bueno, voy a hacer una cosa, Balac. Tú quieres que yo maldiga a este pueblo, pero yo no voy a hacer sino lo que Dios diga que haga con ese pueblo. Y entonces ofrecen sacrificios en una parte alta y Balaam está viendo al pueblo de Israel y en lugar de maldecirlo, resulta que entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que lo comenzó a bendecir. Y cuando lo comenzó a bendecir, se enoja Balac y le dije, bueno, yo no te llamé para que lo bendijeras, yo te llamé para que lo maldijeras. Y entonces dice que por 3 veces él hace esto y se enoja Balac. Balac se enoja y entonces, ¿qué es lo que hace? Como se enoja, entonces no le da nada, ya no le ofrece nada. Y vemos curiosamente en el versículo 14 que tienes ahí, dice que Balaam dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era esta doctrina? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Como Balaam no pudo maldecir, entonces aconseja a Balac que haga que el pueblo caiga. Y entonces hace que el pueblo del Señor comience a mezclar, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Entonces, ¿qué hizo Balac? Con la enseñanza de Balaam, no lo maldijo, pero le aconsejó y le dijo, ¿sabes qué? Pones muchachas bonitas y ellos van a caer y ¡fum! Que pones comida sacrificada a los hijos y ¡fum! Cayeron. Entonces, la doctrina de Balaam es enseñar a que las cosas santas, a un evangelio que en lugar de que sea santo, sea un evangelio mezclado. Ahora,
Qué importante. Entonces, a cometer inmoralidad. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Qué sigue después? 15. Dice, así tú también tienes algunos de la misma manera. Mantienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, ya vimos que tenían la doctrina de Balaam. Ahora resulta que también no solamente tenían una doctrina en la iglesia de Pérgamo, sino que también habían, eso te lo voy a poner de esta manera, como que esta iglesia de Pérgamo, a pesar de que estaba en un lugar donde se daba un culto, estaba el templo a Esculapio, aún adicionalmente todavía habían corrientes de doctrinas extrañas, corrientes de doctrinas que no tenían que ver precisamente con la sana doctrina. Los nicolaitas resulta que era de un Nicolás. Este Nicolás también resulta que lo que estaba enseñando era precisamente acerca de que no había, por ejemplo, él dijo, este era un profeta, un falso profeta judío que se llamaba Nicolás, y él enseñó y comenzó a decir que no había problema de que se comiera lo sacrificado a los ídolos, que se podía comer perfectamente bien, que no había ningún problema. Entonces descuidaron la santidad, descuidaron, porque en aquel entonces, recuérdate que el imperio romano, el imperio griego, eran idólatras, tenían Dios de aquí, Dios de allá, y ofrecían sacrificios precisamente a estos dioses. Entonces, ¿qué es lo que enseñaban los nicolaitas? Que no importaba, que se podían comer esa carne que habían sacrificado, por ejemplo, un cordero, un buey. Entonces decían, no importa a quién se lo sacrificaron, comámoslo, no importa, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que comenzaron a mezclarse, se comenzó a perder la santidad, se perdió el rumbo. Podríamos decir que uno de los problemas más graves de esta iglesia de Pérgamo eran las corrientes doctrinales que habían en medio de ella, que estaban afectando. Hoy en día, nosotros también estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde dice la palabra, porque vienen tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oídos, dice, buscarán predicadores que les prediquen de acuerdo a su concupiscencia, a sus malos deseos. Hoy en día, si tú quieres una iglesia donde se fuma, la encuentras. Si quieres una iglesia donde se puede bailar, la encuentras. Si quieres una iglesia donde se acepta, yo estaba asustado hace poco, iba yo camino para Escazú, y entonces vi un letrero, pero gigante, y el letrero gigante decía, nosotros no tenemos problemas, no solamente con el sexo entre parejas, entre hombre y mujer, sino que aún entre parejas, hombre y mujer. Y digo yo, santo Dios, digo yo, ¿qué es lo que pasa? Hoy hay iglesias en donde lamentablemente, si a alguien le gusta andar de parranda, hay iglesias que dicen, no importa, aquí puede parrandear, no importa, aquí puede hacer lo que usted quiera. Momento, la iglesia de Pérgamo dice que estaba precisamente donde estaba no solamente el culto a Esculapio, allí estaban precisamente las doctrinas raras de Balaam, y todavía resultan los nicolaitas con otro tipo de doctrina. Entonces, por eso el Señor dice claramente, Él cuando habla de esta iglesia, Él dice precisamente, el Señor dice que Él que tiene la espada aguda. La espada aguda es la palabra de Dios. Si tú quieres saber si estás en una iglesia de sana doctrina,
¿Cómo voy a saber si yo estoy haciendo lo que dice uno? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las sagradas escrituras, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que las conoces desde tu niñez, las cuales te pueden hacer sabio. Aleluya. Oye, te pueden hacer sabio para la salvación. Cuando nosotros vemos que las sagradas escrituras, de hecho, por ejemplo, cuando tú ves los mensajes de nuestro Señor y Salvador, tú vas a ver que Él sabía de todo, pero Él siempre hablaba de las cosas del Padre. Dijo, yo hablo la palabra que mi Padre me dice que hable. Ahora, esta iglesia es la iglesia de Pérgamo, es la iglesia que está en un momento doctrinal. Hoy en día nosotros estamos en peligro doctrinal, porque dice la palabra, este pueblo me honra de labios solamente y con doctrina de hombres. ¿Cuáles son las doctrinas de hombres? Son precisamente esas sectas nicolaitas, esas sectas de Balaam, doctrinas que no son la sana doctrina. ¿Y cómo combatimos nosotros las doctrinas erróneas en este tiempo? Mira, hay una corriente de doctrinas que lo que tú quieras, hay iglesias que donde tú quieras irte se acomodan a ti, pero una cosa te digo, la iglesia no se va a acomodar a lo que nosotros querramos. La iglesia es al revés, nosotros nos acomodamos. Por eso dice que el reino de los cielos, dice que hay dos caminos. Un camino ancho y grande donde todo mundo entra, pero dice que el reino de los cielos es como el camino angosto. Angostito. Y muchos me dicen a mí, pastor, pero ¿por qué no sea más abierto, no sea tan legalista, no sea tan, permita que se pueda bailar, permita que se pueda hacer cosas, permita que digo, momento, nosotros no vamos a abrirnos? Entonces ponga reggaetón, ponga rock, ponga de todo, modernicémonos. No, momento, está bien, nos vamos a modernizar siempre y cuando no choque con lo que el Espíritu Santo. Por eso dijo nuestro Señor, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda la verdad. Y la espada aguda de dos filos es que la palabra de Dios penetra, profunda, cambia, transforma, crea nuevas criaturas. La palabra de Dios no es para entretener, no vas a un lugar a que te entretengan. Cuando tú vas a la iglesia, hace mucho tiempo, yo estaba predicando y entonces yo estaba hablando del camino angosto precisamente y el camino ancho. Entonces me decían, pastor, me dijo alguien, pero usted cuando predica me mira a mí. Y entonces digo, bueno, ¿y a usted qué viene entonces a la iglesia? Usted no viene a la iglesia y yo no vengo para predicarle a las paredes. Yo vengo para hablarle a aquellos que quieren oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos prepara. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo te va a confrontar. Si no estás siendo confrontado por la palabra que estás oyendo y vives una vida mundana, esa no es precisamente la sana doctrina. La sana doctrina, y óyeme bien por favor en esta hora, en los últimos tiempos van a haber dos clases, van a haber dos extremos. Debes de saber, los extremos son malos. ¿Qué quiero decir con esto? En los últimos tiempos va a haber una iglesia súper legalista.
que entonces no se pueden arreglar, no se puede hacer, se fue hasta el otro extremo. Y el otro extremo es, aquí se permite todo, no se preocupe, haga lo que quiera. O sea, se fue al otro extremo. Nosotros debemos de tener una doctrina centrocristiana, que sea el modelo de lo que el Señor hizo. Como el Señor vivió, como el Señor hizo, nosotros así. Por eso el apóstol Pablo decía, imitadme a mí. Oye lo que decía Pablo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Aleluya. Nuestro caminar debe de ser porque el Señor vino a enseñarnos a que nosotros podemos vivir una vida santa y consagrada a Dios. Por eso dice, y la siguiente etapa, dice lo siguiente, ve qué importante. Después dice el Señor que no temas, fíjate, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ve qué importante. No temas. El Señor hablándole a esta iglesia de Pérgamo, precisamente que no tema lo que está por sufrir. A veces nosotros no queremos sufrir. Ve por ejemplo, a veces cuando el Señor permite que el diablo, y vea lo que dice aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Cuando está Pedro, el Señor le dice, Simón, Simón, hijo de Jonás. Oye, Simón, Simón, hijo de Jonás, Satanás os ha pedido para zarandearos. Oye, Satanás os ha pedido para zarandearlos, zarandear. Y la zaranda es para quitar aquello que nos sirve. Muchas veces a través de los sufrimientos, muchas veces a través de las pruebas, muchas veces a través de las circunstancias que Dios permite. Por eso me gusta, no temas lo que estás por sufrir. A veces no queremos sufrir, queremos un evangelio. Nosotros donde venga el evangelio y sus problemas se acabaron. Entonces yo estoy feliz porque no tengo problemas, porque estoy pura vida. Y perdona, ese no es el evangelio que hay en las Sagradas Escrituras. Alguien me decía a mí, pastor, me decía, yo quiero vivir esa iglesia del principio, una iglesia poderosa, una iglesia de milagros. Una iglesia donde con la sombra, dice, con la sombra, cuando pasaba Pedro, los enfermos se sanaban. Sí, qué lindo. ¿Usted quiere ver una iglesia así? Le digo, sí, yo quiero tener, pero usted no ve la otra parte. También dice que andaba Saulo, Pablo, persiguiendo a la iglesia. Estaban agarrando a los cristianos, los metían en la cárcel, los sacaban de la cárcel, lo metían a los circos romanos para que los leones los mataran. Si no, negaban su fe. Nosotros queremos ver de la iglesia primitiva, oh, qué lindo, yo quiero ese evangelio donde con solo la sombra. Pero digo, ¿sabe una iglesia? Esa iglesia era una iglesia sufriente. Cuando todo está bien, cuando todo está bien, resulta que no es normal. Cuando tú ves la persona de nuestro Señor Jesucristo, sufrió, padeció y dice que nosotros somos el cuerpo místico. El Señor tuvo su cuerpo físico y en su cuerpo físico Él sufrió. Ahora dice que nosotros somos el cuerpo místico. Todos los creyentes en todas partes que le hemos abierto nuestro corazón, somos ahora el cuerpo místico. Y como cuerpo místico, también nosotros padecemos ahora lo mismo que nuestro Señor y Salvador sufrió en la carne. Ahora el cuerpo místico
místico que es su iglesia, no una iglesia. Estoy hablando de los salvos de todos los tiempos, los salvos que están aquí, allá, donde sea, que han recibido a nuestro Señor como su Salvador, han apartado su vida y están caminando conforme a la palabra de Dios. Porque amigo, ay, usted tiene que estar en tal iglesia para ese momento. La verdadera iglesia son todas aquellas que enseñan que el Señor, díjese en su palabra, id por todo el mundo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es la congregación. Ahora entonces, ve que dice que los van a echar a la cárcel. El Señor le dice a Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Él dice, Señor, me extraña. Hasta mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Y el Señor le dice, mira, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dicho y hecho, pum, le negó. Ahora, él dice, cuando salgas de esta prueba, tú me serás de ejemplo a otros. Ahora, ¿qué sucede? Esto es importante. 15 dice, así tú también tienes ahí algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Sabemos que esto no le agrada al Señor. Hay que desechar ese tipo de cosas que el diablo va a echar, va a sufrir en la cárcel. Pero mira que dice en el 16, por tanto, arrepiéntete. Oye, por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Primero, está hablando de que si en alguna manera podríamos decir, me apegué a ciertas corrientes, que me arrepienta, que le diga, Señor, perdóname, quiero vivir una vida santa. Fíjate que esa es la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Debes de saber que la iglesia es la totalidad de los salvos. La iglesia es la totalidad de los salvos. Pero de la totalidad de los salvos va a salir otra entidad que se llama la esposa. Los salvos es la gran totalidad, pero dentro de la totalidad va a haber un pequeño remanente que va a salir, que es la esposa. Porque yo sé que tú conoces a un montón de cristianos que nada que ver. Dicen que son cristianos, hablan con su boca lo que con sus hechos niegan. No es decir yo soy. Yo le digo a muchas personas, mire, no es nada más decir yo soy, es vivir. El evangelio no es decir, el evangelio no es por lo que yo hable, es por lo que yo vivo, porque el evangelio es una verdadera vivencia. Entonces dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos, no contra mí. Ve qué importante, va a pelear contra esas corrientes doctrinales falsas. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y 17, ya para ir concluyendo esta parte, dice, el que tiene oído, oye, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué hace énfasis en las 7, bueno, en las que hemos visto y en las que vamos a ver? Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu. ¿Por qué no dice lo que dice Jesús? ¿Por qué no dice lo que dice el Padre? Dice lo que dice el Espíritu. Sencillo. Recuerda, el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que os guiará a
toda la verdad. La función del Espíritu Santo hoy, hasta que venga nuestro Señor en las nubes, es de guiarnos a toda la verdad. Es más, fíjate que cuando se pone una reina en el libro de Esther, habla acerca de que había una reina que se rebeló contra el rey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A ella la quitaron. Quitaron a Vasti porque Vasti se sintió como que era mucho y entonces se quedaron sin reina. Entonces, ahora van a elegir una reina. Y la reina, precisamente, que eligen es a la reina Esther. La reina Esther dice que cuando entra al concurso entre todas las reinas, dice que ella lo que hace es que le va a preguntar al eunuco encargado que se llamaba Eliezer. Dice que él es el encargado de cuidar a las reinas, y esta viene y le pregunta, ¿cómo le gusta al rey que yo ande? ¿Cómo le gusta al rey que me vista? Y entonces le dijo, mira, los gustos del rey son estos. Dijo ella, ¿de veras? ¿Sí? Entonces ella se vistió conforme Eliezer, que es figura del Espíritu Santo hoy. Por eso, cuando tú ves al final del libro de Apocalipsis, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. ¿Pero por qué el Espíritu y la esposa? Porque la función, cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos dicen, es hablar en lenguas. Está bien. Es milagros, está bien. Está bien, la manifestación del Espíritu Santo es en milagros, es en el bautismo del Espíritu Santo, pero la función más específica del Espíritu Santo es preparar la esposa para el esposo que viene en las nubes muy pronto. Aleluya. Cuando Él venga, entonces, por eso dice, el Espíritu y la esposa dice, o sea, el Espíritu Santo va a decir en un momento, como cuando nuestro Señor estaba allá en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Cuando el Hijo cumplió lo que Él tenía que hacer, de venir a dar su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario, dijo Él, consumado es. Y ¡fum! Falleció, terminó. ¿Cuál es el consumado del Espíritu Santo? Cuando te dejes preparar, recuerda, el Espíritu nos guía. Un guía es alguien que va delante de un grupo de personas, de una persona, y le dice, mires por aquí, esto es esto, y aquí, y te enseña y te guía. No te agarra la fuerza. Un guía no agarra la fuerza. El Espíritu Santo te quiere guiar, quiere que tú, por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al vencedor, gloria a Dios, este es el tercer vencedor, le daré del maná escondido. ¿Ve qué importante? Dice que el pueblo, cuando el pueblo estaba allá en el desierto, dice que comenzaron a pedir carne. Y dice que comenzaron a pedir carne porque dijeron, el Señor dice que todos los días mandaba el maná. El maná es figura de la palabra de Dios. El creyente debe ahora de alimentarse de la palabra de Dios, pero dice que se habían colado. Cuando salieron de Egipto, también salieron unos egipcios. Óyelo bien, y los egipcios comenzaron en medio del pueblo de Dios a decir, hoy es que las remolachas de Egipto, ay, es que la carne de Egipto. Y comenzaron a quejarse. Entonces, el maná es figura de la palabra. El cristiano, fíjate qué importante, nosotros sabemos que las ovejas comen pasto, pero los lobos comen carne, son carnívoros. Hoy en día también
vas a ver que un verdadero hermano es un hermano que come maná, siempre está hablando del Señor, siempre busca cosas del Señor, pero hay en medio también unos egipcios que se han colado, que son convencidos pero no convertidos, que van a tratar de arrastrarte hacia las cosas carnales. Vamos allá, vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a hacer esto. Y pero están en medio de nosotros, eso me le pasó. Entonces dice, al vencedor le daré del maná escondido la palabra. El Señor le dijo en el Evangelio de Juan 6, precisamente dice el Señor, cuando habla de Moisés, dice, Moisés os dio el maná, pero ese maná, dice que era un maná que se descomponía, se acababa. Pero dice, yo soy el verdadero maná que desciende del cielo. El Señor es el verdadero maná. Entonces, al vencedor le daré del maná escondido. 1, 2, y le daré una piedrecita blanca. ¿Por qué no una piedrecita negra? Una piedrecita no, blanca. ¿Por qué? Porque la piedrecita blanca es figura, el blanco en las Sagradas Escrituras me habla de la santidad, me habla de la consagración, me habla de la limpieza. Por eso dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Dice el Señor, venid y estemos a cuentas. Hay que estar a cuentas con el Señor. Entonces le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Tal vez en este momento, si nosotros en este momento, tal vez nos conoce por mi nombre, dice, bueno, el pastor Roberto, pero déjame decirte que en medio de tantas cosas, a veces nosotros mismos decimos, pues, un fracasado, es que no he aguantado, que no he podido. Dice el Señor que Él nos va a dar un nombre nuevo, no como tú te ves, no como te conoce la gente, sino como te conoce Dios. Por eso dice la palabra, no juzguéis nada antes de tiempo, sino, espérate, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Yo quisiera en esta hora, a la luz de esta preciosa carta de pergamino, figura de la palabra de Dios, ama la palabra, lee la palabra, escudriña. El Señor le dice a Timoteo, tú sabes las Sagradas Escrituras, que desde niño las conoces, son aptas para enseñar la palabra del Señor. Ahora, dijo el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, escudriñad, no el domingo, no cuando vas a la iglesia, sino como dice, el que medita en su palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua y su fruto no caerá. Yo quisiera en esta hora invitarte para que te arrepientas, para que le pidas al Espíritu Santo, para que lo oigas, para que te dejes guiar, para que vivamos en esta vida una vida santa, una vida consagrada, que le podamos decir, yo quisiera hacer una oración, sí, en esta hora, ahí donde estás, amado y bendito Dios, dice que tu palabra nunca regresa vacía. Te pido en esta hora, mi Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que a la luz de tu palabra, Señor, nos guías a toda la verdad, que nos des discernimiento para poder discernir, Señor, estas falsas, Señor, doctrinas herejes que se han mezclado, Señor, en la iglesia hoy, en este 2019 que estamos viviendo. Señor, que haya una restauración de las verdades, Señor, escondidas. Te pido en esta hora, Señor, que abra nuestro entendimiento. Si no le has abierto tu corazón al Señor, dile, Señor, yo te pido, Señor,
que en esta hora me perdones de mis pecados. Señor, dile por favor, Señor, perdóname, tú conoces mis pecados. Y dile en esta hora, si tú te has alejado del Señor, dile, Señor, perdóname, Señor, porque me he alejado, he seguido, Señor, falsos movimientos. Y dile, Señor, ayúdame. El Señor tiene cosas grandes para ti. Dice la palabra, cosa que ojo no vio, cosa que ojo no vio, ni han subido al corazón y al oído, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo momentos especiales. Búscale con todo tu corazón, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia y te dé shalom. Que la paz de Cristo, que invade todo, te invade en tu corazón. Bendiciones y hasta la próxima semana. Gracias, amén y amén. A la luz de la palabra. Nuestro propósito es colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz